Hay futuro si hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorio. El problema de la tierra. La estructura de la propiedad de la tierra y los modelos de acumulación de riqueza a través de ella son también parte de los fenómenos que explican el desarrollo del conflicto en los territorios. Si bien el conflicto armado interno colombiano tiene múltiples explicaciones históricas y no se reduce al problema de la tierra, la disputa armada por el poder político emergió y se ha desarrollado asociada a intereses económicos por controlar tierras estratégicas, al latifundio y a la concentración de la tierra como fuente de riqueza y poder político. También a los conflictos sociales y políticos que se han derivado de ello. En la base de este latifundio está un histórico despojo que no cesa desde la conquista y la colonia. Allí encajan las grandes mercedes de tierra o entrega de grandes extensiones de territorio indígena a conquistadores o colonizadores en pago de favores a la corona española. Instituciones como la encomienda, la mita y la esclavitud permitieron la cruel explotación de millones de personas indígenas y africanas. Este sistema rigió durante 3 siglos en la América hispánica, con secuelas de desigualdad hasta nuestros días. Ello suma a diversas explicaciones sobre por qué América Latina es la región con mayor concentración de la tierra en el mundo. También hacen parte de esta lógica las grandes concesiones de tierras del Estado colombiano en los siglos XIX y XX a costa de los baldíos de la nación y de los mismos territorios indígenas. Los fundamentos de dichas concesiones han respondido a razones que van desde las recompensas a los vencedores de las guerras civiles hasta el desarrollo de proyectos económicos estratégicos como la ganadería extensiva, la agricultura de monocultivos a gran escala o las explotaciones minero-energéticas. Los despojos documentados en amplias zonas del país en años recientes se insertan en esta lógica también, como Alfredo Molano solía recordarnos: donde hay tierras, hay guerras. Estas estructuras, con sus tensiones y violencias territoriales, son descritas en los informes regionales, en particular el régimen ascendil, que delineó un modelo de organización social estratificado y ordenó el territorio según sus intereses, y excluyó del acceso a la tierra, del territorio y del mundo político a la gran mayoría de la población. La figura de la hacienda es de vital importancia, sobre todo en la región centro y la zona fronteriza entre Antioquia y Córdoba. En el sur del Caribe, la hacienda ganadera era y es una máquina de poder que define estructuras culturales y sociales. La hacienda es más que una unidad de producción agropecuaria, es la base de la riqueza y también del poder político. En su rol de gamonal, el hacendado teje redes de poder que le sirven para controlar el estado local y el mundo social, y por supuesto, para trenzar relaciones con el Estado-nación. De esta forma garantiza diseños institucionales funcionales a sus intereses al tiempo que, deliberadamente, aplaza indefinidamente la respuesta a las demandas de los sectores populares. Las haciendas del sur de Córdoba, del Bajo Cauca y del Urabá antioqueño se fueron formando mediante la tumba y quema de bosque y selva, concertadas entre hacendados y terrasgueros. La potrerización de estos territorios era un esfuerzo de campesinos en favor de los intereses de la hacienda, mientras el campesinado, que quería tener su propia parcela, se veía obligado a afincarse por fuera de la frontera agrícola. De la misma forma funcionó la hacienda en el centro del país, en su doble versión de hacienda cafetera y de hacienda ganadera. En ambos casos, la hacienda era reguladora de las relaciones de producción, pero también de las relaciones sociales en su sentido más amplio, es decir, como control social y político más allá de los márgenes de la hacienda misma. El cultivo del café propició un fuerte proceso de colonización de la cordillera de los Andes desde el sur del norte de Santander hasta el Huila. Algunos conflictos surgieron por los bajos precios del café ofrecido a los pequeños productores o por el pago de jornales injustos. En el Sumapaz y el Tequendama, sur de Cundinamarca, los conflictos sociales se ligaron a la parcelación de haciendas cafeteras promovidas por el campesinado. Los hacendados se defendieron a sangre y fuego con sus ejércitos privados y el respaldo del Estado. El sur del Tolima y el norte del Cauca fueron los territorios clave de origen de la colonización campesina. Los conflictos por la tierra en el Magdalena Medio tenían otras características.
las colonizaciones campesinas a zonas de baldíos eran obstaculizadas por beneficiarios de las concesiones petroleras, otorgadas en 1905 a Roberto de Mares, quien al poco tiempo la transfirió a la Tropical Oil Company a pesar de estar vencida. Sin haber extraído un solo barril de petróleo, la concesión fue cedida nuevamente en 1920 a la Standard Oil Company, propiedad del magnate estadounidense John D. Rockefeller. Con el inicio de las actividades de exploración y explotación petroleras, se fundó el complejo petrolero de Barrancabermeja, donde surgieron más tarde conflictos obrero-patronales. Las empresas petroleras ganarían gran influencia política y las autoridades territoriales quedarían alineadas a sus intereses. Guardadas las diferencias, se replicaba el modelo de la hacienda como máquina de poder. En este modelo, funcionarios claves encargados de la asignación de los derechos de propiedad estaban ligados de manera directa a la política partidista competitiva. De la hacienda emerge un modelo de gobierno local y regional que se sustenta en la instrumentalización del Estado para afianzar intereses económicos y la conformación de redes regionales de poder con influencia nacional a partir de arreglos con poderes locales. Así, durante el siglo XIX y al menos la primera mitad del siglo XX, los gamonales políticos regionales no solo definían notarios y alcaldes, sino también tenían un papel crucial en la designación de jueces y policías subnacionales. Las asambleas departamentales y los consejos municipales nombraban a los jueces. Los notarios eran particulares que hacían parte de activas y competitivas redes locales y habitualmente eran líderes políticos que recibían el cargo como premio a sus servicios políticos y como una plataforma para promover su carrera política. De esta manera, las redes regionales y locales de poder político y económico dominaban el conjunto de la vida local y garantizaban sus privilegios sobre la propiedad de la tierra y su acumulación, protegidos por la coerción y la impunidad. Así, gracias al poder de coerción y definición de los derechos de propiedad que tenían los partidos políticos, estos se convirtieron en la llave maestra para conseguir y mantener el estatus de terrateniente. La expropiación se facilitaba porque los terratenientes estaban habilitados por el sistema político y judicial, mientras campesinos y pueblos étnicos eran articulados a estos a través de mecanismos clientelistas que limitaban su movilización social autónoma y estaban permanentemente sometidos a condiciones laborales y de vida contrarias a los mínimos derechos humanos y ciudadanos. La asignación política de los derechos de propiedad generó profundas desigualdades agrarias. Aunque es falso que los partidos tradicionales hayan sido ventrículos de los terratenientes, durante largos periodos y en muchas regiones, estos lograron poner a su servicio a los políticos y a los pocos burócratas civiles de las zonas de influencia, así como a la policía y a las agencias de seguridad. Como lo señaló Alfredo Molano en varios de sus aportes al esclarecimiento de los conflictos agrarios de la primera década del siglo XX, las haciendas eran verdaderas repúblicas independientes y ejercían los tres poderes, administrativo, legislativo y judicial. Como resultado de este panorama, emergieron conflictos por la monopolización de la propiedad, el desorden de las formas de apropiación de las tierras baldías, así como de la persistencia de formas de poder asociadas a la gran propiedad. Estos conflictos se fueron profundizando como resultado de presiones sobre la tierra, primero derivadas de los incrementos de los precios del café y posteriormente de las apuestas industriales del agro y la minería a gran escala. Como corolario de estos conflictos, se expandió de forma progresiva la frontera agraria a través de sucesivas oleadas de colonización, de campesinos que eran expulsados de las zonas integradas por terratenientes que tenían los incentivos y la capacidad política para hacerlo combinando la fuerza y argucias jurídicas. De manera inevitable, esto produjo violencia. Adicionalmente, la ausencia de consensos entre las élites sobre la solución a estos conflictos terminó por refrendar el statu quo de la cuestión agraria, al instituir la presunción de que un predio es propiedad privada cuando es poseído por un particular, incluso si dicha posesión no implica la transformación productiva del terreno. Esto quiere decir que muchísimas tierras baldías, sobre todo en las zonas centrales del país, al interior de la frontera agraria, que habían sido indebidamente acumuladas e integradas a las haciendas y que no tenían una tradición jurídica de la propiedad válida, ahora serían reconocidas como propiedad legítima. Así se inició una tradición en el modelo de garantía del derecho a la tierra del campesinado que privilegió la entrega de baldíos fuera o en los límites de la frontera agrícola, evitando con ello afectar la gran propiedad para efectos de redistribución.
Los campesinos a los que se le asignaron tierras por fuera o en los límites de la frontera agrícola quedaron a la espera de la llegada del Estado en forma de jueces, vías, electricidad, asistencia técnica, entre otros bienes y servicios. Como lo ha argumentado Darío Fajardo, limitadas por el agotamiento productivo, el crecimiento demográfico y los conflictos, y ante las limitaciones del desarrollo económico del país, los campesinos debieron saltar dicho cerco e internarse en las colonizaciones más allá de las fronteras agrarias, dando impulso a la espiral de la valorización de las tierras por la vía de los ciclos colonización-conflicto, migración-colonización. Como se ha mencionado antes, el aumento poblacional de las regiones de colonización no era suficiente para generar incentivos al sistema político para proveer bienes públicos en las nuevas regiones, lo que enfrentaba a la población colona a la precariedad de la presencia estatal y la ausencia de bienes públicos necesarios para hacer viable la economía campesina y regular las relaciones de los nuevos colonos con los pueblos indígenas que habitaban estos territorios. De esta manera, grandes partes del territorio nacional quedaron por fuera del proyecto de Estado Nacional, integrándolas únicamente para resolver los conflictos por la tierra que emergían en las zonas andinas desde los años 20 y la explotación de sus recursos. En ese modelo se garantizaba la explotación para la acumulación de la riqueza sin distribuir bienestar a la mayoría de la población. Estos conflictos por la tierra no resueltos se expresaron también durante la violencia. Junto a los odios políticos heredados y acumulados, la violencia expresó un ánimo revanchista de terratenientes contra campesinos colonos, por las tensiones que continuaban en las provincias de Tequendama, Río Negro y Sumapaz en Cundinamarca, y cómo no, en regiones como el centro y norte del Tolima y el antiguo Caldas. Fueron las zonas cafeteras en regiones centrales del país, aquellas donde se habían concentrado los conflictos entre hacendados y campesinos colonos en las décadas del 20 y 30, donde fue más cruda la violencia y donde se produjeron con más intensidad los desplazamientos masivos y las pérdidas de parcelas o de propiedades agrarias. La violencia también se caracterizó por las ventas forzadas de tierras, robos de animales y un patrón de aumento de intensidad de los desplazamientos y las muertes en épocas de cosecha de café. Tanto los notarios, que ya habían aparecido en los registros y testimonios de los conflictos agrarios de las décadas anteriores, como los especuladores, vendedores y compradores de tierra, jugaron un papel fundamental. Se crearon también en las zonas cafeteras grupos armados, conservadores y liberales que extorsionaron a los propietarios y campesinos cafeteros, presionaron ventas o abandonos de tierras e intermediaron, contrabandearon o gravaron las ventas de café.